Ahora ya hemos visto la parte de introducción de lo que es la escala, las unidades de medida y cómo se relacionan con las escalas del tester que nosotros tenemos representados acá en esta cartilla. Ahora vamos a ir directamente a las conversiones, ¿sí? Les había dicho que acá tenemos una escalera que está intentando representar todas las unidades de medida que ustedes van a tener en la escala que estén trabajando. Vamos a suponer que estamos trabajando la escala de volt. La unidad central de medida de la escala de volt es el volt. Así que todo lo que ustedes representen acá van a ser volt. Por ejemplo, dicen tengo 23 volts, entonces ahí tenemos la representación de los 23 volts en la computadora, ¿sí? Tenemos la representación. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos hacer una conversión de una unidad de medida a un submúltiplo o a un múltiplo? Bueno, como les decía, vamos a seguir las reglas que nos expresaban las maestras cuando nos explicaban la conversión de unidades de medida. Que lo que nos decían básicamente era que teníamos que correr la coma 3 lugares, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo quisiéramos hacer la conversión. Si nosotros tenemos una unidad de medida y queremos convertirla a una unidad que esté en un escalón inferior, tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que agregar 3 ceros a la derecha por cada escalón que nosotros estemos descendiendo. Por ejemplo, tenemos 23 volt y queremos llevarlo a milivolt, tenemos que agregar 3 ceros a la derecha. Eso significa que tengo que poner 2, 3 y 3 ceros más. Eso nos va a dar una unidad que son 23.000 milivolt. ¿Se entiende? 23 volt son 23.000 milivolt. ¿Por qué? Porque tuvimos que agregar 3 ceros a la derecha. Podríamos seguir y podríamos decir, bueno, vamos a llevar estos 23 volt a microvolt. Bueno, si tenemos que escribirlo, tenemos que agregar, entonces fíjense, a ese 23 tenemos que hacer 2 saltos de escalón. Eso significa que hay que agregar por cada salto 3 ceros, hay que agregarle a ese 23 6 ceros. Entonces ponemos 23, 3 ceros más y 3 ceros más. Significa que 23 volt son 23.000 milivolt y 23 millones de microvolt, ¿sí? Esta es una conversión de unidades de medida desde un escalón superior a un escalón inferior, es decir, desde una unidad a un submúltiplo, ¿sí? A un submúltiplo. Vamos a hacer otro ejemplo, como para que vean que la conversión no es tan difícil. Lo que les explicaba la profe, la maestra, lo hacía desde un sentido mucho más práctico de lo que estoy haciendo yo, pero bueno, yo estoy tratando de que recuerden lo que la maestra les explicó. Si no lo recuerdan, no importa, porque fíjense que es muy gráfico y lo pueden entender. Por eso toda esta representación que yo les he hecho. Los símbolos que están viendo acá es porque estoy trabajando con un Word, ¿saben? No hay un programa que sea lo suficientemente lindo, el Word, que pueda superar al Word para poder dar esta clase. Bueno, entonces vamos a seguir con la conversión hacia unidades inferiores. Fíjense, vamos a hacer ahora una conversión de una unidad inferior, pero con un número que tiene coma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos 12,3 volt, ¿sí? Tenemos 12,3 volt y queremos llevarlo a milivolt. ¿Cómo hacemos? Como siempre, hay que correr la coma a la derecha 3 lugares. Como ya tenemos entre el 2 y el 3 la coma, si nosotros corremos un lugar, ya tenemos el 3. Entonces acá, en vez de agregar 3 ceros, necesitamos hacer lo siguiente: corremos la coma que está entre el 2 y el 3 hacia atrás del 3 y nos va a quedar 123 y ya tenemos un lugar, ¿sí? Hemos corrido la coma un lugar, pero nos faltan 2 más, entonces lo completamos. Entonces 12,3 volt son 12.300 milivolt. Y también lo podríamos llevar a microvolt. Entonces 12,300 y le agregamos 3 ceros más. Y ahí tenemos 12.300.000 microvolt. 12,3 volt son 12.300.000 microvolt. Podríamos seguir hacia abajo y por cada escalón que ustedes bajen tendrían que agregarle 3 ceros. Vamos a borrar y vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con los ejemplos que tienen una coma adelante del número? Supongamos que decimos, bueno, mira,
Tenemos la unidad central, seguimos con la escala de volt. Podría ser ampere, podría ser 0,5 ampere, podría ser ohm, 0,5 ohm, no importa. La unidad central de medida. En la unidad central de medida, por ejemplo, tenemos 0,5, pueden ser 0,5 ampere. Queremos llevarlo a un escalón inferior, bueno, hay que correrla como a 3 lugares. Si la corremos entre el 0 y el 5, la llevamos detrás del 5, ya vamos a tener un lugar y solamente hay que completar con 2 más. 0,5 volt serían 500 milivolt, ¿sí? Y si lo queremos llevar a microvolt, pues hacemos el 500, le agregamos 3 ceros más. 500 le agregamos 3 ceros más. 0,5 llevado a microvolt directamente sin pasar en el medio, habría que agregar, como son 2 escalones, 6 ceros. Y fíjense, 6 lugares. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lugares. 0,5 volt son 500.000 microvolt, ¿sí? Esta conversión la pueden hacer con cualquier tipo de unidad de medida que ustedes quieran para poder entrenarse en las distintas unidades. Con el tiempo, les aseguro, tengan paciencia, todo esto es entrenamiento, esto no es, como yo siempre digo, no es cirugía cerebral, no estamos entrenando para cirugía cerebral, esto lo hace cualquier persona, lo puede hacer cualquier persona, porque son conocimientos básicos y está al alcance de cualquier persona, de tal manera que simplemente esto es paciencia, hay que hacer conversiones. ¿Qué pasa con las unidades de arriba hacia abajo? Las de más arriba, que son múltiplos, las grandes, pues muy simple. Supongamos que ustedes quieren saber a cuánto equivale un tera. Un disco de 1 tera, por ejemplo, se quieren comprar un disco en la computadora de 1 tera, ¿sí? Estamos en volt, no importa, pero estas son escalas universales. Entonces vamos a suponer que ustedes quieren 1 tera y quieren saber cuántos megas son. ¿Cuántos megas son de grabación de datos? Bueno, fíjense, tenemos el tera y para llevarlo al mega necesitamos pasar por 2 escalones. Eso significa que al 1 hay que agregarle 6 ceros. Entonces, fíjense, al 1 le agregamos 6 ceros, estoy haciendo la conversión directa, ¿vieron? Para no tener que estar pensando. Obviamente que se van a tener que memorizar esta escala, o al principio no es necesario que la memoricen, pónganla en un papelito, la pegan detrás del tester, por ejemplo, y ahí van a tener en el papelito toda la escala completa y van a poder hacer la conversión mucho más fácil hasta que se acostumbren con los nombres, ¿sí? Es muy simple. Bueno, entonces fíjense, 1 tera es 1 mega, es 1.000.000 de megas. ¿Sí? Para que tengan una idea. Esto no es así en informática, porque las unidades no están basadas en las unidades métricas decimales, ¿sí? Pero sirve como una aproximación. Yo sé que va a haber alguno que va a ver el video y va a decir, no, pero está mal. Sí, ya sé que está mal, pero sirve para aproximación. Muchas veces ustedes, cuando están en informática, no necesitan la unidad exacta de medida, sino que necesitan una aproximación para que el cerebro más o menos pueda tomar una dimensión aproximada, ¿sí? Bueno, en el único caso en donde esta escala no es precisa es justamente en las unidades cuando nosotros involucramos bit, byte, kilobyte y las unidades de almacenamiento de datos en dispositivos electrónicos como discos, memorias y esas cosas, ¿sí? Es el único lugar en donde la escala no es precisa porque pierde precisión, pero eso está fuera de lo que yo quiero explicar ahora, porque lo que yo necesito es que me manejen este aparatito, ¿sí? Bien, esto es la conversión de una unidad hacia un submúltiplo. Bien, en el próximo video vamos a ver al revés.